Hay un tronco ennegrecido a orillas del Biobío. Sobre él, una mano todavía sangra. El verdugo levanta el hacha por segunda vez y duda, porque no entiende lo que ve. El prisionero, sin que nadie lo obligue, sin orden ni súplica, ha colocado él mismo la otra mano sobre la madera. Un gobernador español de 22 años, montado a caballo, asiente. Y luego, cuando ya no le quedan manos, el hombre ofrece el cuello. Aquí no comienza una historia de víctimas. Aquí comienza otra cosa. ¿Cómo convierte un pueblo la peor humillación que un imperio puede infligirle en la bandera más alta de su identidad? La pregunta no es retórica. Tiene una respuesta exacta, escrita en sangre, en verso y en silencio. El plan de aquel gobernador era simple: mutilar al guerrero, soltarlo y dejar que el terror caminara con él de regreso a los suyos. El plan duró exactamente 22 días. Y para entender por qué fracasó, hay que retroceder. España conquistó al Imperio Azteca en aproximadamente 2 años, al Imperio Inca en 5, al pueblo mapuche en 282 años, no lo conquistó nunca. Que ese número respire. 282 años, el conflicto colonial más largo de las Américas, el más obstinado, el más invisible para los manuales escolares. Los mapuches no eran tribus dispersas, no eran cazadores nómadas, no eran un pueblo sin historia, eran naciones organizadas. Tenían un toqui elegido por consenso para la guerra. Tenían un lonco que gobernaba el territorio. Tenían un machi que sostenía la cohesión espiritual. Tenían un orden. Tenían una memoria. Tenían un idioma propio que ningún rey supo pronunciar. Lo dijo un soldado español, con su pluma de soldado español, en el prólogo de la Araucana. Los araucanos son tan soberbios, gallardos y belicosos que jamás por rey extranjero han sido regidos. Esa frase, escrita por un vencedor, debería haber bastado para reescribir los libros de historia. No bastó. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia funda Santiago. El 25 de diciembre de 1553, el toqui Lautaro lo derrota en Tucapel y lo mata. La leyenda dice que Lautaro le hizo tragar oro derretido, la ironía perfecta, el conquistador asfixiado por aquello que vino a robar. La crónica más sobria, la de Ercilla, describe una muerte violenta en combate. Las dos versiones son españolas. Las dos confiesan lo mismo: el fundador de Chile murió a manos de un mapuche. Para 1557, la guerra ya lleva 21 años. Lautaro ha caído en abril, en Mataquito. España respira, por un instante. Y entonces, en abril de 1557, desembarca en Chile el nuevo gobernador. 22 años, hijo del virrey del Perú, casi imberbe. Las instrucciones de Felipe II son sencillas: terminar con esto de una vez. Su nombre, García Hurtado de Mendoza. Su método, castigo ejemplar como doctrina de Estado. Amputaciones, ejecuciones brutales, perros de presa adiestrados para atacar. No era crueldad personal, era política imperial. Y eso, lejos de atenuarla, la vuelve más espantosa. Trajo consigo a un joven poeta soldado de 24 años, paje del rey, llamado Alonso de Ercilla. Lo trajo para que cantara sus glorias militares. Es decir, el verdugo trajo a su propio cronista. Se sentó a su mesa. Le confió su pluma. Y nunca sospechó que esa pluma escribiría, durante 500 años, exactamente lo contrario de lo que él esperaba. En ese escenario vivía un guerrero cuyo nombre apenas alcanzó a sobrevivir. España estaba exhausta. El gobernador era joven y tenía todo que probar. El pueblo mapuche llevaba décadas demostrando que no se rendía. Y en medio de todo eso, había un hombre. No era Toqui. No era jefe supremo. No era Lautaro ni Caupolicán. Era un capitán de escuadrón. Un mapuche común. Su nombre, en mapudungún, tiene una etimología disputada que ni los propios cronistas pudieron fijar. Galvarino había peleado bajo Lautaro.
Había sobrevivido a una generación de guerra. Conocía el peso del invierno y el peso del miedo. No buscaba gloria personal. Defendía la tierra, la dignidad colectiva, el rechazo absoluto a la sumisión. Eso era todo. Y eso, precisamente eso, es lo que vuelve su historia universal. Lo que le harían a él, se lo estaban haciendo a cualquier mapuche. Lo que él respondería, podría responderlo cualquier mapuche. García Hurtado, en cambio, no era un monstruo. Esa es la parte incómoda. Era inteligente, determinado, y ejecutaba un programa que toda la corona avalaba. Pero tenía 22 años. Y tenía el cadáver de Valdivia clavado en la memoria. Ejecutar el ejemplo. Probar la sangre. Demostrar que él, donde otros habían caído, sabría reinar. Tan brutales fueron sus métodos, que un religioso español lo denunció ante el Consejo de Indias. Se llamaba Fray Gil González, de San Nicolás. Habló de atrocidades. Cuando hasta la Iglesia del Imperio levanta la voz, la brutalidad ha cruzado un umbral. Y entre ambos, equidistante e imposible, estaba Ercilla. 24 años, 2 lealtades, una sola pluma, testigo presencial de todo lo que viene. Su paradoja era estructural. Siendo español, retrataría a los mapuches como héroes homéricos y a su gobernador como el agresor. Más adelante intentaría salvar la vida de Galvarino. Galvarino lo rechazaría. Y Ercilla, esa misma noche, escribiría todo. Porque si no lo escribía, nadie iba a creer lo que había visto. 3 hombres. Uno con el poder de cortar. Uno con la pluma para recordar. Y uno cuyas manos, pronto, serían el centro absoluto del relato. El 8 de noviembre de 1557, en un lugar llamado Lagunillas, sobre las orillas del Biobío, todo convergió. Fueron alrededor de 600 españoles, acompañados por unos 4.000 auxiliares indígenas, contra 5.000 a 12.000 guerreros mapuches. Los mapuches superaban a los españoles entre 8 y 20 a 1. Y aún así, perdieron. Porque la caballería tritura, porque la armadura no sangra, porque el arcabuz cambia la aritmética del combate. Los cuerpos humanos sin metal no tienen respuesta matemática frente al metal. Cayeron alrededor de 150 prisioneros. Galvarino, entre ellos. García Hurtado tomó la decisión que iba a marcar el resto de su vida. A cada prisionero le cortarían la mano derecha. A los cabecillas, ambas manos. A algunos, también la nariz. La lógica era impecable. Un guerrero sin manos no pelea. Un pueblo que ve regresar a sus hombres mutilados se rinde por simple instinto de conservación. Política de Estado, no impulso. Doctrina, no rabia. Y firmada, repito, por un muchacho de 22 años que nunca había visto morir a su propio padre. El campamento. 2. El atardecer brumoso sobre el Biobío. El tronco de madera ennegrecida, que sirve de tajo. García Hurtado observa montado en su caballo. A su lado Ercilla con su libreta. La fila de hombres atados. El hacha que sube y baja con un ritmo que no es humano, es burocrático. Caen las manos. Caen los gritos. Caen los nombres de los hijos. Llega el turno de Galvarino. Le cortan la primera mano. Y entonces, en lugar de retirarse, en lugar de gritar, en lugar de implorar, coloca él mismo la segunda mano sobre el tronco. El verdugo duda. El gobernador asiente. Cae la segunda. Y Galvarino, que ya no tiene con qué defenderse, ofrece el cuello para ser decapitado allí mismo. Lo dice Ercilla, con sus propios versos, en el canto 22 de la Araucana. Con desdén y menosprecio de ello, alargó la cabeza y tendió el cuello. Aquí conviene detenerse. No fue automutilación. ¿Los españoles le cortaron las manos? Lo que ofreció Galvarino fue otra cosa, más profunda y más perturbadora. La segunda mano voluntariamente, después de la primera. El cuello voluntariamente, después de la segunda. La diferencia no es médica. Es filosófica. No fue lo que le hicieron.
Fue como respondió a lo que le hicieron. García Hurtado no ordena la ejecución, lo deja vivo, que vuelva a los suyos, que los demás lo vean, que el plan funcione, y así lo sueltan. El hombre que debía regresar quebrado, regresa con algo que ningún hacha es capaz de cortar. Lo recibe el Consejo Mapuche, una ruca iluminada por el fuego. Caupolicán sentado. Los ancianos. El silencio espeso de quienes ya saben antes de escuchar. Galvarino entra descalzo, cubierto de sangre seca, con los brazos vendados. Levanta los muñones ante todos. No llora. No suplica. Exige. Lo cuenta el cronista Pedro Mariño de Lovera, con una frase que merece ser leída despacio. Fue tanto el coraje, que ya que le faltaron las manos, peleó más fuertemente con la lengua, la cual suele ser más eficaz para hacer guerra que las manos de los Hércules y las industrias de los Césares. Pide que le aten cuchillos a los brazos. Quiere volver al campo de batalla. Caupolicán lo escucha. Lo nombra capitán de escuadrón. Y entonces manos de mujeres mapuches, con tiras de cuero crudo todavía húmedo, atan 2 cuchillos largos sobre los muñones que aún no han cicatrizado. El cuerpo destrozado por el imperio se convierte en arma. La advertencia se convierte en convocatoria. El terror diseñado se vuelve bandera. Y aquí, amigos, es donde esta historia empieza a ser de las que no dejan dormir. 22 días después de Lagunillas, Galvarino vuelve al campo, con cuchillos donde antes tenía manos. Es el 30 de noviembre de 1557. El lugar se llama Millarapue. Alrededor de 3000 guerreros mapuches en formación. Galvarino al frente de un escuadrón. Los cuchillos brillan al sol de la mañana con un brillo que no es de hierro, es de promesa. Carga la caballería española. Cargan los mapuches. Los soldados que sobrevivieron escribirán después que las embestidas de aquel hombre parecían garras de bestia. Un hombre sin manos peleando como si tuviera garras. Ya entonces, en pleno combate, Galvarino estaba escribiendo, sin saberlo, una imagen que 4 siglos más tarde recorrería el mundo. 6 horas de combate. Las cifras, según las crónicas, oscilan entre 700 y 3000 bajas mapuches en un solo día. El rango mismo es el horror. En esas 6 horas mueren más mapuches que españoles en años enteros de aquella guerra. Eso es lo que significa pelear sin metal contra metal. La segunda vez que Galvarino cae, no cae por cobardía. Cae por aritmética. La matemática de la guerra no negocia con la valentía. Lo capturan otra vez. Esa noche ocurre el momento más extraño y más humano de toda la historia. En una tienda de campaña española, alumbrada por una vela, Ercilla se acerca al prisionero. Lo que está por hacer puede costarle la carrera. De hecho, poco tiempo después, por defender prisioneros mapuches, caerá en desgracia con García Hurtado y será enviado de regreso. Pero esa noche todavía no lo sabe. Lo único que sabe es que el hombre que tiene enfrente no debería morir. Y le susurra una salida. Diré que te pasaste a nuestro bando. Vivirás. Galvarino aparta la manta que le cubre los muñones. Los expone, aún sin cicatrizar del todo. La carne, todavía joven, todavía hablándole al aire. La evidencia exacta de lo que ya le hicieron, puesta delante de la cara del hombre que ahora le ofrece la vida. Y entonces dice, según el verso del canto 26, lo que Ercilla anotará esa misma noche y nunca podrá olvidar. No quería recibir la vida de ellos, y solo sentía la muerte por no haber podido hacer los pedazos con los dientes. No le pedía la vida a nadie. Solo lamentaba no haber podido llevarse a más con él. Ercilla baja la mirada. Un soldado de 24 años, que ha visto el horror de cerca, queda sin palabras. No es la respuesta de un fanático. Es la respuesta de un hombre que ya no está negociando con este mundo. Esa noche, Ercilla toma su pluma. Lo que escribe sobrevivirá 500 años. Al día siguiente, en el campo de Millarapue, hay un árbol grande. 12 caciques mapuches cuelgan ya de sus ramas. Galvarino es el último. Camina con dignidad hacia el lazo.
Ningún ruego, ninguna negociación, ninguna clemencia pedida. Lo cuelgan. Otra crónica, la de Mariño de Lovera, describe su muerte con detalles aún más crudos. Las dos versiones son españolas. Las dos confiesan lo mismo sobre el hombre. Murió el 30 de noviembre de 1557. No dejó territorio, no dejó ejército, no dejó título. Solo dejó una imagen, un hombre sin manos que eligió morir antes que arrodillarse. Y eso, solamente eso, alcanzó para que España nunca pudiera ganar esta guerra en el alma. Detente un momento. Esta no es historia que las escuelas enseñaron completa. A casi ninguno de nosotros nos contaron este nombre con todas sus letras. A los que nos escuchan desde Chile, esta historia les pertenece de una manera particular. A los que nos acompañan desde Perú, México, Colombia, desde toda nuestra América, los invitamos a quedarse. Lo que viene es la parte donde un hombre muerto sigue ganando batallas. Y antes de seguir, una pregunta sincera, para los comentarios. ¿Les enseñaron esto en la escuela? ¿Sabían quién era Galvarino? Porque la historia no terminó allí. En cierto modo, apenas empezaba. El 5 de febrero de 1558, Caupolicán, el toqui que le había confiado su última misión, es capturado y ejecutado cruelmente en Cañete. El ciclo heroico se cierra: Lautaro, Galvarino, Caupolicán, los tres muertos. Y aún así, la guerra continúa. España gana cada batalla individual. Y no gana la guerra. España puede matar a cada guerrero. No puede matar a la guerra. En 1569, Alonso de Ercilla publica en Madrid la primera parte de La Araucana. El libro que García Hurtado había encargado para cantar sus glorias retrata a los mapuches como héroes homéricos y al gobernador como el agresor sistemático. Galvarino aparece, inmortalizado, en los cantos 22, 25 y 26. Tan mal queda retratado el gobernador que décadas después, en 1625, Lope de Vega tendrá que escribir Arauco domado específicamente para corregir la imagen del muchacho ya viejo. El intento será literario y será inútil. La Araucana tiene 37 cantos, más de 21.000 versos, y es el primer gran poema épico moderno escrito en América. Y su héroe, contra toda intención, es mapuche. García Hurtado trajo a un poeta para que cantara su gloria. El poeta cantó la gloria de sus enemigos. Esa es una clase de derrota que no aparece en las crónicas militares. En 1641, en el Tratado de Quillín, España reconoce de hecho la frontera del río Biobío como límite del territorio mapuche libre. Habían pasado 84 años desde la muerte de Galvarino. 84 años en los que el imperio que había doblegado continentes enteros no había podido avanzar un solo paso al sur de aquel río. Durante los 240 años siguientes, existió un territorio mapuche independiente. Más de 30 parlamentos, tratados de igual a igual, firmados con la corona española. El único pueblo de América que lo logró. El hombre sin manos había ganado. No, en vida. Pero ganó. Y aquí viene la parte de esta historia que más inquieta. Porque resulta que España nunca los venció. Pero alguien sí lo hizo. En 1881, el Estado chileno completa militarmente, en pocos años, la conquista que España no pudo terminar en 282. Le llaman, en los manuales, pacificación de la Araucanía. Los mapuches resistieron al imperio. No resistieron a la república hispanoparlante, mestiza, que se llamaba a sí misma su sucesora. Esa es una herida que Chile todavía no ha terminado de procesar. Y sin embargo, los mapuches siguen aquí. Hoy son cerca de 1.700.000 personas, según el censo de 2017, cerca del 10% de la población chilena. No es historia antigua. Es 1.700.000 rostros vivos. Hay una comuna que se llama Galvarino, en la Araucanía, con sus calles y sus niños y sus mañanas frías. Hay estatuas en Concepción, en Cañete. Durante el debate constitucional de los años recientes, su nombre volvió a las calles, junto a la Huenufolle,
flameando al lado de la bandera chilena. Hay hip hop mapuche, hay murales, hay novelas gráficas. Hay un conflicto que sigue abierto en la Araucanía, hoy mismo, mientras esto se cuenta. Y hay un detalle que muchos ignoran. En 1974, la editorial Marvel Comics crea a un personaje llamado Wolverine, un mutante con garras de metal que salen de los antebrazos. La conexión no es oficial. Pero existe un personaje de Marvel llamado Galvarin, y existe también una verdad incómoda. 4 siglos antes de Wolverine, hubo un guerrero indígena chileno con cuchillos atados a los muñones, cargando contra la caballería de un imperio. La cultura pop del siglo XX recicló, quizás sin saberlo, el dolor de un mapuche del siglo XVI. El hombre al que un gobernador de 22 años creyó poder borrar con un hacha presta hoy su nombre a un municipio, inspira canciones, aparece en marchas y tal vez, sin que nadie lo reivindique, en el cómic más vendido de la historia del entretenimiento. Y eso nos deja con una sola pregunta. La misma que debería haberse hecho García Hurtado de Mendoza antes de ordenar lo que ordenó. Volvamos al tronco ennegrecido. Volvamos a la mano sobre la madera. Volvamos al verdugo que duda. Pero ahora ya sabemos lo que aquellas manos sostenían. Y sabemos lo que ningún hacha alcanza. ¿Qué clase de pueblo produce hombres a los que ni siquiera quitándoles las manos se les puede quitar la dignidad? La respuesta no necesita ser dicha en voz alta. Es un pueblo que un imperio entero no pudo doblegar en 282 años. Es un pueblo que sigue aquí. Galvarino no eligió la herida, eligió el gesto. Esa diferencia mínima, ese pequeño espacio entre lo que nos hacen y lo que decidimos hacer con lo que nos hacen, es lo único que nunca pudo cortar el hacha de un imperio. Y de ese gesto, no de ninguna batalla ganada, viene todo lo demás. Cortaron las manos. No alcanzaron lo que sostenían.